Ok, entonces, vamos a ver, estamos con la serie del estudio verso a verso de la segunda carta de Pedro. Entonces, el título que le hemos puesto, vamos a ver del capítulo 2, del versículo 12 al 18, y le hemos puesto el título Perseverando en la Fe, y le hemos puesto porque a mi esposa le tocó enseñar en el culto en la reunión de las 8 y a mí ahorita a las 10. No, si es vara, por algo estoy aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a leer los versículos que nos toca estudiar el día de hoy. Y dice así: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que se deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. En el 15 dice: así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido, pues no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el monte santo. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, háblanos, Dios, háblanos esta mañana, que podamos recibir de ti la palabra que tú tienes para nosotros, Dios, porque tu palabra es viva y eficaz, Dios, es más cortante que espada, Señor, de doble filo, Señor, y quiero que tu palabra hoy me penetre, Señor, que llegue a lo profundo de mí, Dios, y haga vida nueva. Señor, todo lo que esté muerto, Señor, yo creo que va a ser vivificado por tu Espíritu Santo, Dios, y que la verdad de tu palabra va a venir en mí. Mi cabeza, mi mente son tierra fértil para dar fruto, Señor, y mucho fruto. Entonces, un poco de contexto, nada más para sumarizar que hemos venido hablando. Venimos estudiando la segunda carta de Pedro, como les decía, Pedro el apóstol, y esta carta fue escrita entre el año 62 y el año 66 después de Cristo. Pedro está en Roma. A diferencia de la primera carta, Pedro está en la cárcel. En la primera carta Pedro escribe y da sobre principios cristianos, pero en esta segunda carta Pedro está preso. Y es más, Pedro se la huele que se lo van a echar. O sea, se la huele, se la sabe casi. Entonces, eso habla mucho de por qué hay cierta línea diferente de escritura, y mucha gente dice que el que escribió primera de Pedro no es el mismo que escribió segunda, porque hay una línea de escritura un poco diferente. Pero ciertamente usted no escribe un mensaje de la misma manera estando tranquilo a sabiendo que se va a morir, ¿ah? O sea, hay una urgencia diferente, y eso puede ser una de las razones por las cuales la línea de escritura puede ser un poco diferente, la urgencia, la manera en cómo está escrito. Inclusive también se habla de que Judas, la epístola de Judas y esta de Pedro se parecen mucho, y dicen que alguien le copió a alguien, ahí en el examen alguien sacó el forro para copiarle a alguien, pero al fin y al cabo, si usted, lo que se compara es la línea de enseñanza, porque la línea de enseñanza, ¿cuál es? Falsos maestros que se están levantando en la iglesia y que están enseñando doctrinas dentro de la iglesia, pero que van en contra de las doctrinas de Cristo. Entonces, porque en la iglesia, esta iglesia es una iglesia que se está formando, es una iglesia no solamente de judíos, sino que es una iglesia que está siendo formada también por gentiles, o sea, por gente que no son judíos. Entonces está latente, está creciendo. Si Jesús murió en los años 30, estamos hablando 30 años después de la muerte de Cristo, entonces se está formando la iglesia. Esa gente es la base de lo que somos nosotros, es la base de lo que estamos aquí. Y
y se estaban levantando ahí falsos maestros. Y de ahí por eso es de que se dice de que estas dos cartas se parecen o que alguien le copió a alguien. Pero bueno, es como referencia para que tengamos una línea y recordemos qué es lo que estamos estudiando. ¿Estamos bien? Ok, vamos ahora sí. Vamos a empezar el verso a verso de la enseñanza. Y quiero empezar esto con una anécdota, diría nuestra pastora Annie. Y ella cuenta que una vez a un pastor que le dijeron: ¿para qué hay que venir tanto a la iglesia si siempre enseñan lo mismo? ¿Usted nunca alguna vez se ha preguntado para qué venir siempre? Hay que venir todos los domingos, es necesario venir todos los domingos. Si ya yo sé que Jesús murió, si ya yo sé que el Espíritu Santo está ahí, que Dios me ama, ¿para qué tengo que venir tanto? Entonces llegan y le preguntan al pastor eso. Y el pastor, que es muy sabio, ¿verdad?, llega y le dice: vea, yo estoy casado, así como yo, ¿verdad? Y llega y le dice: y mi esposa es la que cocina en casa. Ese no soy yo, porque yo soy el que cocina en la casa. Entonces no es una historia. Mi esposa lo dice con orgullo, que yo hago eso y ella hace un montón de otras cosas más. Pero llega y le dice: mi esposa cocina todos los días, y todos los días en la casa hay desayuno, almuerzo y cena. Durante todos los años que estamos casados ha pasado eso. A veces ha cocinado cosas muy ricas, otras que no me gustan tanto, pero siempre ha habido comida en la casa. Y eso sí me pasa a mí también. Pero él llega y dice: si usted me pregunta qué comí en el almuerzo de hace un mes, no sé qué comí hace un mes. Si me pregunta qué comí de cena hace 3 semanas, no sé qué comí de cena hace 3 semanas. Si usted me pregunta siquiera el desayuno del miércoles, no sé qué desayuné. Pero lo que sí sé es que cada alimento que comí ese día me alimentó, me proveyó lo que necesito y me dio la energía para llegar hasta aquí. Me sirvió en ese momento y me sirvió para los días siguientes. No me recuerdo qué, pero sí sé que fue bueno para mí. Y así es la palabra de Dios. Puede ser que usted no se acuerde ni siquiera qué enseñaron los pastores Diego y Mimi la semana pasada, pero son semillas que se van tirando, y en algún momento esa semilla va a dar fruto y va a servir para que usted tenga fuerzas, tenga energía para afrontar la dificultad que usted está pasando en ese momento, o tan siquiera para vivir, para permanecer. Y Pedro entendía eso. Pedro entendía que era necesario recordar y estar y presentarnos. Y de nuevo, si usted se pregunta por qué necesita venir todos los domingos, necesitamos venir, necesitamos conectarnos. Y Pedro empieza con esto: por lo tanto, siempre les recordaré estas cosas, aun cuando ya las saben, y están firmes en la verdad que se les enseñó. Esta no es una iglesia, aunque es una iglesia joven, no es una iglesia que lo que Pedro les está mencionando es nuevo. Y si no sabe qué es lo que Pedro les estaba enseñando, los pastores Diego y Mimi lo hablaban la semana anterior sobre el permanecer, el ser fieles, el mantenernos. Y perdón, porque se me perdió donde era que tenía eso pasa en vivo. Pero lo que los pastores Diego y Mimi nos dieron, ven, a mí ni siquiera yo me acuerdo qué fue. Entonces no se preocupe, usted no se acuerda. Pero necesitamos ir a nuestras notas y saber dónde están las notas que usted necesita decir, porque si no, aquí lo tengo. ¡Hey! Un aplauso para mí. Eso. ¿Qué es lo que Pedro venía diciendo? Las cosas que les he enseñado: excelencia moral, conocimiento, control propio, sumisión a Dios, amor, afecto fraternal y amor. Eso era lo que venía Pedro mencionando, que son cosas que aunque ustedes ya las saben, es necesario
que se mantengan firmes. Y se las tiene que estar recordando. Y hay que estar firmes, porque recuerden, el que esté firme, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Cuide que no caiga. Cuide que no caiga. Porque usted y yo estamos propensos a lo que usted se crea, un gallito, una gallita que lo maneja. O sea, lo que antecede a la caída es el orgullo. Si usted cree que se maneja algo y que se la sabe, póngalo delante de Dios constantemente, porque en eso tenemos que estar cuidándonos. El que esté firme, mire que no caiga. Y él dice, siempre le recordaré estas cosas. Y esto me recuerda, yo le decía ayer a Silvia que me recuerda como cuando, yo no sé si a alguien le ha pasado, usted puede decir para sus adentros, amén, que Silvia me mandaba así a hacer compras al súper y me decía, hay que comprar esto, y llevaba la lista de 10 cosas y yo llegaba, ¿con cuántas? Con 7, 4, o sea, una vara así, me decía, Michael, apúntela, haga una lista, Michael, y yo decía que no, yo me voy a acordar. Y antes de ir al súper me decía, ya hizo la lista. Y yo, no la ocupo, yo me acuerdo. ¿Para qué la necesidad de estarme diciendo que hago una lista? Pero cada vez que iba al súper, venía con 1 o 2 cosas menos. Y me daba cólera eso, pero me daba cólera que me estuviera recordando que hiciera una lista. Pero ¿por qué no confía en mí? Pensaba yo. ¿Por qué no confía? Y ya me di cuenta que no puedo confiar en mí. Entonces empecé a hacer la lista ya. Y ya ahora igual, a veces vengo con 2 cosas menos. Pero ya vengo con 2 cosas menos con lista. Ya hago. De entrada me molestaba que me estuviera recordando, que me estuviera insistiendo. Pero es necesario que estén diciéndonos, es necesario que estén recordándonos. Es necesario que recordemos que Dios nos ama, porque cuando pecamos nos alejamos de Dios porque creemos que Dios no nos va a amar. Es necesario que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, porque constantemente creemos que podemos hacer las cosas por nuestros propios méritos. Es constante que recordemos que Cristo murió por nosotros y que ahora somos aceptos delante de Dios por lo que Él hizo, no por nosotros, porque constantemente hacemos cosas para caer en gracia con Dios, pero eso no es lo que nos salva. Entonces, constantemente, siempre les recordaré estas cosas, aun cuando ya las saben. Necesitamos, y por eso es importante venir a la iglesia, por eso es importante estar en un grupo conexión, por eso es importante buscar relacionarse con gente pandereta, porque es la gente que nos recuerda la vida eterna en la palabra de Dios. Por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante poner música cristiana, bueno, coritos ahí de los que cantamos en la iglesia, porque hay un debate en que si hay o no que música cristiana. Pero es necesario, porque se nos olvida. Y si usted está firme en el cristianismo en este momento, el que esté firme, ¿qué? Cuide que no caiga. Porque nos podemos ir en todas. Busquemos gente que nos recuerde. Busquemos gente que nos hable. Busquemos actividades alrededor de las cuales recibamos. Si usted llega y dice, en Spotify ahora hay podcast de todo, busque podcast buenos y óigalos. Uno saca tiempo para lo que le interesa. Y al fin y al cabo, ¿por qué Pedro hace esto? ¿Por qué Pedro dice que les recuerda esto? Porque al fin y al cabo Pedro lo que está haciendo es cumpliendo una de las cosas que Jesús dijo sobre él. Dijo también Jesús: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Usted sabe qué gacho que Jesús le diga a uno que lo está pidiendo el diablo? Es el gacho.
Satanás, dice, Satanás te está pidiendo. O sea, a mí se me haría así, yo no sé usted. Pero Jesús mismo ruega por nosotros. Dice que tenemos un abogado para con Dios y es Cristo Jesús. Y Satanás nos está pidiendo. Satanás nos está zarandeando o nos va a zarandear. Pero vamos a verlo más adelante, que Jesús sigue ahí para que nosotros volvamos y seamos de testimonio para con nuestros hermanos. Ahora sí, segunda de Pedro, volvemos ahí, y dice así, versículo 13, dice, y es justo que deba seguir recordándoselos mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal, así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas mientras yo no me haya ido. La muerte, o sea, y mi esposa lo decía muy bien, ¿alguien se recuerda algún del libro Crónica de una muerte anunciada? De ese libro que todo el mundo sabe que lo van a matar menos él, ¿ah? Aquí no, Pedro sabía que lo iban a matar. Pedro lo tenía muy claro. Y él, ¿cómo es que se llama? Y el mismo Jesús se lo anunció, porque vean, inclusive de antes en Juan 21 dice, te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás tus brazos y ahora te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Vean que Pedro sí es salado. Vean, Pedro dice que el diablo lo está pidiendo y le está diciendo, vean, lo van a matar. Esas fueron las cosas, todas las cosas que Jesús le dijo a Pedro. Pero es porque sabía que él podía afrontar este tipo de información, pero al fin y al cabo era lo que venía para él. Y esto es lo que muestra la urgencia. Y ahí es donde entendemos la urgencia que tenía Pedro para compartir lo que iba a pasar o compartir lo que él ya sabía con la iglesia que él tenía en ese momento. Al fin y al cabo, se dice que la segunda carta de Pedro es como un testamento a la iglesia. Pedro ya escribiendo sus últimas palabras. Y al fin y al cabo también es lo que Pedro está hablando, lo que el fundamento de la iglesia nos dice, porque juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Este es el fundamento. Pero si volvemos un poco sobre los versículos, quiero volver a leerlos y enfocarme en tres cosas. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras vivas, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal, así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas mientras me haya ido. Pedro ahí muestra 3 puntos, o quiero recalcarles 3 puntos. El primero me habla de la insistencia. Pedro sigue hablando de la insistencia de recordar, de la insistencia de hablar, de la insistencia de decir. El segundo punto es, Pedro me habla de una temporalidad. Pedro sabía que iba a morir. Y sépalo, si usted no lo tiene claro, usted y yo vamos a morir en algún punto. Ninguno de nosotros es eterno físicamente hablando. Nuestro espíritu es eterno y nuestro espíritu va a tener una eternidad en el cielo o en el infierno. Pero aquí en este momento usted y yo somos temporales. Y va a llegar el momento en el cual usted y yo vamos a ser llamados a cuentas por nuestras acciones. Téngalo claro. ¿Por qué? Porque es ese punto que me lleva al tercer punto, que Pedro me habla del legado. ¿Por qué? Porque él llega y dice, así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. ¿Qué estamos dejando, gente? ¿Qué estamos dejando en esta tierra? Porque usted se va a ir. ¿Qué le está enseñando papá a sus hijos?
Y esto a mí, yo le decía a Silvia, y me ha golpeado estos días que he estado porque ¿qué estoy dejando yo con David? ¿Qué estoy dejando yo en mi trabajo? O sea, lo que yo siente, las bases en la vida de mi hijo, es lo que a él le va a impactar a sus hijos, va a impactar su vida. O sea, nuestra vida en el cristianismo no es como en un trabajo. En un trabajo uno falta y rapidito ubican a alguien que haga lo mismo que usted. Eso lo tenemos muy claro. Y va a venir alguien y va a poner otras ideas y va a hacer tal vez hasta mejor trabajo que uno. Pero en nuestra vida cristiana, ¿cuál es nuestra insistencia de dejar algo? ¿Es usted insistente en que su vida refleje a Dios? Porque usted entiende la urgencia de que usted y yo somos temporales. ¿Cuál es el peso de la vida, de nuestro testimonio que estamos dejando para que haya un legado, para que en el momento que usted no esté, la gente diga, mira, me acuerdo tal cosa de Michael? Para bien. O que digan, hijo de pucha, es que Michael era... y hasta hagan mala cara. ¿Qué cara hace la gente cuando se recuerda de usted? ¿Qué pensamientos vienen a las personas cuando se acuerdan de usted? La gente habla de su testimonio, habla de mi testimonio. También, sí. Esto es para todos, ¿verdad? Aquí yo llevé el rejo cuando lo estudié. Y repito tanto, porque es justo que deba recordarles mientras viva. Es justo que haya que recordar esto, porque somos temporales y tenemos un legado. Usted es temporal, pero su legado va a permanecer. Hay gente que el legado le dura un poquito, hay gente que tiene un legado eterno. Que rompe generaciones. ¿Cuál es el legado que queremos dejar? Vamos avanzando. Sí. Y esta es la tercera parte en la cual quisiera dividir la enseñanza, y es del 16 en adelante, y va muy de la mano con el anterior. Y dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos, y esto es importante, nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el monte santo. Pedro necesita recalcar esto porque, como hablábamos, se estaban levantando falsos profetas en la iglesia. Se estaba levantando gente que venía a tergiversar las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de la Biblia. Nada extraño con lo que estamos viviendo actualmente, porque llevamos siglos de la gente quererse echar abajo a Cristo, pero Jesús sigue sentado en el trono, les guste o no les guste. Entonces, o sea, no importa que digan lo que digan, Jesús sigue siendo rey. Amén. Pero este es el trabajo del diablo. Querer enredarnos, quererse levantar falsos profetas y enredar a la iglesia. Y Pedro llega y les dice, papillos, déjense de vara, o sea, yo lo vi, yo estaba ahí, yo caminé con Él, Él me limpió los pies. Y no solamente eso, vi milagros, no solamente vi sanar enfermos, no solamente vi muertos resucitar, lo vi a Él en su gloria perfecta. Cuando Él
fue transformado, cuando Él fue manifestado en su gran poder. ¿Usted ha visto a Jesús? ¿Usted ha visto a Jesús? No, ¿verdad? Pero Jesús ha hecho algo por usted. Aquí hay testimonios que pueden decir: mi matrimonio fue restaurado, yo fui sanado, alguien de mi familia fue sanado, ese milagro financiero fue hecho. Cuando yo no veía escapatoria, se abrió la puerta y ahí salió la respuesta que tenía. ¿Alguien tiene algo? Cuénteme, ¿alguien tiene aquí algún milagro que Dios haya hecho? Dígame en uno. A ver, alguien ahí, levante su mano y dígame uno. Así nada más. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Su salud. Dios te sanó. ¿Qué más? ¿Qué más Dios ha hecho? Que tu hija caminara y había un dictamen que no podía caminar. Así es. ¿Qué más? ¿Qué Dios ha hecho? Ahí, levante la mano. Resucitó. Él estuvo 3 meses en cuidados intensivos y Dios, por COVID, y Dios lo sacó. ¿Qué más? ¿Qué Dios ha hecho? ¿Qué más? Vamos a ver, cuénteme, dígame uno. Te libertó. Así es, a todos nos libertó. Y ese es el mayor milagro en nuestra vida, porque tenemos vida eterna por eso. Transformó nuestra vida. ¿Qué más? Salud. Salud. Hay milagros, gente. Usted no vio a Jesús transformarse, pero vio a Jesús transformar su vida. Dios hace unas semanas me decía una frase: cuéntame tu desgracia para que Dios me bendiga. Y de entrada yo me quedé: ¿qué es esta vara? Pero a través de lo que a mí me está pasando, si yo lo cuento, ojo, a personas correctas y dirigido por Dios, yo puedo ser de bendición para otro, porque va a accionar la fe de esa persona para ayudarme a mí a salir. Si yo cuento lo que Dios hizo en mí, la desgracia por la que pasé va a servir de ánimo a otros para decir: mira, es lo mismo que a mí me está pasando. Si Él puede, yo también puedo. Usted no vio a Jesús transfigurado, pero lo ve día a día en su vida. Y necesitamos testigos, gente. Necesitamos gente que se deje de callar por vergüenza o por falsa ¿cómo se llama? Humildad. De que yo no quiero contar eso porque estoy rajando de lo que Dios hizo en mí. ¡Raje! ¡Cuéntelo! La gente necesita oír que Dios sigue sanando, que Dios sigue libertando, que Dios sigue estando vivo. Pero si la iglesia no habla, ¿quién va a creer? Y se van a levantar gente contra usted. Y bien lo decía ayer, la semana pasada, el pastor Diego. No sé si me acuerdo. La gente va a poder hablar papaya de la religión, pero no va a poder decir nada en contra del testimonio de su vida, porque usted lo ha visto, porque usted lo vivió, porque usted fue libre, porque usted fue sano, porque vino el dinero, porque usted vio a alguien pararse de un lecho de muerte. No lo hemos visto, pero lo tenemos en nuestro corazón. Pero gente, necesitamos empezar a hablar, porque ahorita el mundo está haciendo mucho ruido. Y el problema de la iglesia, vean, la iglesia en Occidente es el silencio. El problema de la iglesia en Occidente es el silencio. Y yo no estoy hablando de salir a la calle a volarle bibliazos a la gente, a pararse en un parque, en un bus, como alguien antes eso pasaba. Si lo quiere hacer, hágalo, gloria a Dios.
pero la gente necesita verlo. La gente necesita verlo. Y lo puede ver en su trabajo, lo puede ver en su familia, lo puede ver en la calle a través de usted y a través de mí. Juan dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Usted ha tocado su milagro. De nuevo, está hablando alguien que estuvo con Jesús, pero quiero traerlo a la actualidad. Sí, ¿cómo aplico esto en mi vida? Usted está tocando su milagro. Usted está tocando su vida, su restauración, su familia, su hijo que estaba enfermo a punto de morir y Dios lo resucitó, lo sacó de esa enfermedad, ese milagro financiero. Lo estamos tocando. Tenemos que empezar a hablarlo. ¿Y esto para qué? Porque nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Usted está llamado a permanecer, y por eso esta enseñanza se llama perseverar en la fe. Pero para perseverar en la fe necesito tener herramientas, porque si no estoy preparado, ¿con qué voy a aguantar? Y créanme, como lo decía ahora Alor, y muchos de nosotros podemos decir de que hace mucho tiempo hemos echado para atrás. Pero ¿qué es lo que nos mantiene? ¿Qué es lo que nos mantiene perseverando? Lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Tenemos que empezar a movernos, iglesia. Venga, siga viniendo los domingos, pero sepa, venir solo los domingos no alcanza. No sea como los kadochis. Esos son los que vienen cada 8 días. Chisme viejo, pero bueno. Chile, iglesia vieja. ¿Cómo estamos preparando nuestro cuerpo para lo que viene? Nuestro cuerpo espiritual, nuestra mente. Porque van a venir circunstancias. Y ahora vamos a cantar una canción chivísima que habla de eso. Pero necesitamos preparar nuestro cuerpo y entender que usted no está corriendo por la gloria de esta tierra. Usted está corriendo por la gloria de lo eterno. Y eso solo Dios nos lo puede dar. Lo que usted haga aquí, que chiva. Pero lo que construyamos en el cielo va a ser eterno. Y yo estoy hablando como que nos vamos a ver allá todos, ¿ah? Porque yo quiero que nos veamos con Él. Y cierro. Hay un versículo con el que quiero cerrar. Filipenses dice: no, amados hermanos, qué manera más fea de sacarme, ¿eh? Ahí está. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. ¿Qué dice? ¿Y qué? En lo que está por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir ¿qué? Al cual Dios ¿qué? Este es el premio que debemos buscar. Todo lo demás
se lo come la polilla. Todo lo demás se desvanece. Pero este premio es lo que debemos de buscar. Y vamos a creerle a Dios. Y vamos a perseverar, amén. Porque esto no es un sprint, esto es un maratón. Ultramaratón. Sí, ultramaratón. Si no sabe qué es eso, búsquelo en Google. Un sprint es una corridita de 100 metros. Un maratón es 40 kilómetros. 42. Yo creí que Dan no estaba. Me pasa corrigiendo. Me corrige. Cuando usted... No, eso no es. Eso no es. Te amo, pastor. Pero estamos para permanecer, gente. Y usted no está solo. ¿Sabe? Aquí todos somos un equipo. Todos somos un equipo. Si bien el premio es individual, la carrera es en equipo. Usted no está solo, usted no está sola.